Participativo. La sesión anterior desarrollábamos el desafío pastoral, un desafío que nos retaba o retaba la acción pastoral a seguir haciendo algo o a dejar de hacer algo, cualquiera de las dos. Algunos tal vez les impulsaba a continuar un trabajo que están haciendo, a la mayoría a tratar de solucionar un problema que no les deja avanzar. Es importante que tengamos ese desafío claro y definido para que podamos hoy trabajar sobre la línea de acción, que es prácticamente la columna vertebral de nuestro proyecto participativo, que será para finalizar este curso. No sé, Miguel, si querás agregar algo. No, primero, buenos días para todos, para ti, Lisset, y para mis compañeros Everaldo y Denis, y también nuestro compañero Aurelio, que nos apoya en la parte técnica del Zoom. Hoy tenemos nuestra clase número 8. Increíble cómo ha pasado el tiempo de rápido y ya estamos prácticamente terminando el curso. Entonces, pues les enviamos un gran abrazo, un gran saludo a cada una y cada uno de ustedes que han sido pues perseverantes hasta hoy en cada uno de los países, ¿no? de Centroamérica, donde tienen presencia nuestros hermanos franciscanos en las parroquias. Yo no voy a comenzar la clase hasta que no nos salude alguien de Panamá. ¿Quiénes están de Panamá? Hace tiempo no los escucho y me gustaría saludarlos. ¿Ellos de qué grupo son? Panamá es del grupo 3. De mi grupo, del 3. Debe estar Giselle. A ver, Panamá. Hola, un saludito. ¿Cómo está Panamá? Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos la dicha de que estamos un grupo reunidos para esta clase. ¡Ey! Un saludo entonces, qué chévere, qué bien, Panamá. Yo tenía un pálpito con ustedes, bueno, hoy. ¿Cuántos están reunidos ahí? Se han juntado ahí. ¿Cuántos se han juntado? Somos cuatro hoy. ¿Quiénes están? Cuéntame. Está Roberto, está Francisco, Luis y yo, Doris. Ok, Doris. ¿Y cómo van con el curso? ¿Cómo se van sintiendo? Bueno, casualmente no hemos estado, nos hemos reunido para tratar de dar seguimiento y de ahí salió la idea de que hoy recibiéramos, los que estábamos cerca, recibiéramos la clase juntos. ¿Y en dónde están? ¿En la parroquia? Estamos en la parroquia, sí. Ah, bueno, ahí está Fray Felipe, ¿no? En esa parroquia. Sí. Bueno, Sí, está en esta parroquia. Muchos saludos. Él estuvo reunido con nosotros ayer, hicimos una sesión preliminar ayer, pero hoy no nos podía acompañar. Muchos saludos para él, un gran abrazo y un gusto saludar a Panamá. Uy, hoy sí se hicieron sentir muy chévere, qué bien. También veo la parroquia Sagrado Corazón, a los hermanos de Quiriguá, me parece que por ahí vi a Fray Minor. En el chat nos escribe saludos, Fray Minor. Ahí está Fray Minor, nos está haciendo pulgar arriba. Saludos, por favor, ahí Cecilia también nos está saludando. Bueno, qué bien, realmente nos alegra que estén todos ustedes, desde los hermanos del Salvador, de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. ¿Sí están los ticos o no? Ah, sí, ahí veo a Irma, Stephanie, un saludo para ustedes. Enciendan la cámara, Irma. Bueno, y Panamá, que ya empezamos con ellos, que siempre es bueno identificarnos un poquito. Al final todos ustedes son de la misma familia franciscana. Bueno, pues hoy entonces vamos a continuar nuestro proceso y estamos ya entrando a la etapa de planeación.
Entonces, yo quería antes reforzar un poquito algunas ideas sobre el tema de los desafíos, porque hoy lo que vamos a elaborar hoy es una respuesta a ese desafío, ¿cierto? Vamos a aprender cómo se responde a esos desafíos. Y les voy a compartir algo muy interesante, un ejercicio que hicimos con un plan pastoral real que hicimos con el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Esto es en Perú. Y este es el documento final del plan. Como ven, es un plan vigente. Se planeó desde el 2022 al 2026. Es la proyección que tiene este plan pastoral. Esto es buena parte de la Amazonía del Perú. Está ubicado ahí Puerto Maldonado. Ustedes ven ahí una foto del Papa Francisco cuando estuvo en Perú. Visitó este vicariato de Puerto Maldonado como un símbolo de el compromiso con la Amazonía. Después ya vendría el Sínodo de la Amazonía, después de esta visita. Muy bien, entonces lo que quería mostrarles de todo esto, aquí encuentran a Monseñor David Martínez, dominico, es el obispo de ese vicariato, una persona muy comprometida, también muy humilde y en ese esfuerzo de hacer estos ejercicios de sinodalidad, de participación en su vicariato. Y bueno, aquí esa es la carta de él, pero quería mostrarles cómo queda un plan, ¿no? Que es el tema de planeación hoy. Este plan tiene 4 ejes o 4 capítulos, como los grandes temas del plan. 1, el anuncio, 2, la comunión, 3, el servicio y 4, la celebración. Entonces, vamos a encontrar que tiene un objetivo general, allí lo ven, cuál es el objetivo general de este plan del vicariato. Aquí hay una imagen del río Madre de Dios. Allí estuvimos, ¿no? Acompañando y conociendo, y ahí tenemos el objetivo general. Y pues esto se hizo en un ejercicio participativo con muchos agentes de pastoral, sacerdotes, religiosas, laicos, misioneros, catequistas. Y aquí vemos los desafíos pastorales, que era lo que yo quería hoy empezar, ¿no? Entonces recordemos que los desafíos son aquellos problemas que desafían nuestra acción pastoral e impiden construir el reino de Dios. Entonces voy a compartir por ahora estos dos. En el eje o en el capítulo de querigma, ellos identificaron, después de analizar y después de evaluar varias cosas, cuáles eran 2 desafíos en ese tema de el anuncio. Lisset, ¿me ayudas a leer esos 2 desafíos, por favor? Dicen los desafíos: si continuamos con nuestra falta de identidad cristiana, con el anuncio descontextualizado, realidad social, cosmovisión, idioma, etcétera, y falta de formación actualizada, no será posible el anuncio de un Dios encarnado en la realidad, porque la acción pastoral está llamada a transmitir el mensaje de Jesús que responda a las realidades concretas de hoy. Desafío 2. Si continúa nuestro dualismo entre la fe y la vida, no será posible el encuentro con Jesús y nuestra misión evangelizadora, porque la acción pastoral requiere integración y coherencia entre espiritualidad y compromiso socioecológico. Bueno, entonces ya a ustedes se les hace familiar esto porque ya hicieron el ejercicio y entonces recordemos que lo que determina el desafío es lo que está en la mitad, donde dice no será posible el anuncio de un Dios encarnado en la realidad. Eso es un principio y es muy importante que cada parroquia o cada grupo que planea determine claramente sus principios. ¿Por qué? Porque teniendo este principio de un Dios encarnado en la realidad, a la luz de este principio se escoge cuál de las problemáticas que se han detectado anteriormente en la etapa perceptiva lo retan, lo desafían, ¿cierto? O lo ponen en una situación que hace que no sea posible o no sea cercano cumplir ese principio. Es a la luz de este principio. Ustedes saben muy bien que en nuestra iglesia hay una gran diversidad de pensamientos, etcétera, y hay líneas de iglesia
que no le apuntan o no enfatizan este anuncio de un Dios encarnado en la realidad. Entonces es un Dios más bien juez, un Dios en las nubes, un Dios, ese es el Dios que creen. Entonces para ellos no es un reto, no es un problema, no es un desafío que el anuncio sea descontextualizado y que la formación no sea actualizada. ¿Por qué? Porque no tienen esa intencionalidad, no tienen ese principio. Entonces, pues siguen haciendo su evangelización en las nubes, en el aire, los angelitos, y no tocan la realidad. ¿Por qué? Porque no lo tienen como principio. De eso tenemos en nuestra iglesia. Entonces, para ellos esto no sería un desafío. Realmente el desafío surge cuando tenemos unos principios que son determinados por un ejercicio participativo como el que hicimos aquí en el curso. Y finalmente, pues viene la manera de dar una razón, ¿cierto? Cuando dice, porque la acción pastoral está llamada, esto era un criterio. Y nos marca casi que el desafío ya nos está señalando por dónde debería ir el futuro, ¿cierto? La salida, la manera de superar este desafío. Esa es la estructura de los desafíos. Esperemos que la hayan entendido muy bien. Algunos no fueron fieles a la redacción que nosotros les propusimos y continuamos con tal cosa, no será posible porque, y se pusieron como a inventar otro tipo de reacción y ya eso le cambia la lógica que yo estoy planteando al desafío. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso para que realmente quede con la lógica que les estamos planteando. Lo importante es que ningún desafío se resuelve con una actividad. Estos desafíos son desafíos estructurales. Esos desafíos que acabamos de leer requieren de un plan, por eso está el plan pastoral. Requieren de una respuesta al mediano y al largo plazo. Entonces eso no se resuelve haciendo un retiro, un taller, una clase de catequesis, no. Hay que hacer procesos, hay que hacer un plan. Entonces la base del plan son las líneas de acción. Y ese va a ser entonces el tema que vamos a compartirles hoy. La elaboración de las líneas de acción que tienen que ver con la respuesta, pero no cualquier respuesta, sino una respuesta estructural, sistemática a esos desafíos que ya hemos determinado, ¿cierto? Pues cada uno elaboró uno, ¿no? Pero una parroquia, en este caso, en el plan que les mostré, creo que tienen alrededor de 10 desafíos. Una parroquia debería tener unos 5 o 6 grandes desafíos, ¿cierto? Para trabajar. Entonces, pues bueno, eso sí habría que hacerlo en un ejercicio más participativo. Aquí estamos solamente haciendo como una capacitación. Allí está la proyección, ¿cierto? Sí, Está saliendo bien. Muy bien, entonces impulsando una acción pastoral transformadora, las líneas de acción en la etapa de planeación. Ahí me va recordando el tiempo, Lisette, que no me vaya a extender mucho. ok. Entonces está esta frase que queremos iniciar, siempre tratamos de hacer alguna referencia a las orientaciones que nos ha brindado el magisterio del Papa Francisco. Entonces, Lisette, te invito a que por favor me apoyes ahí con la lectura de esta frase. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Evangelii Gaudium numeral 15. Mire lo que dice el Papa. Entonces, una opción misionera capaz de transformarlo todo. Entonces toca varios aspectos concretos, las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje, la estructura eclesial, ¿cierto? Y nos llama a que no planeemos para autopreservarnos y entrar en una lógica de programar la misma rutina de cada año, sino que realmente seamos capaces de hacer una opción misionera transformadora, dar una acción pastoral transformadora. Recordemos que el proceso de planificación entonces se ha desarrollado en estas 3 etapas: etapa perceptiva, donde hicimos un análisis de la acción pastoral y llegamos a determinar un problema pastoral. En la etapa analítica hemos revisado, hemos recordado, un poco nos hemos aproximado a los marcos teóricos, doctrinales, las líneas del Papa Francisco, etcétera, para llegar después a plantear unos principios y criterios.
Y en la etapa de planeación, que es la que iniciamos hoy, es donde se hace una elaboración de una propuesta global transformadora, que sería un plan parroquial o un plan como el que les mostré de un vicariato o el plan pastoral de un colegio, bueno, de cualquier obra. Y la base, la estructura se la dan las líneas de acción y la ejecución se hace mediante proyectos participativos. Todo esto tiene la finalidad de hacer vivo y operante el reino de Dios con una espiritualidad de sinodalidad, participación y conversión integral. Recordemos que detrás de todo este proceso, este planteamiento de la planificación pastoral, tenemos un método trascendental del conocimiento, una epistemología, que nos enseña cómo conocemos. Podemos conocer a nivel sensitivo, a nivel abstracto, a nivel lógico y finalmente el nivel más profundo, el nivel responsable, que es en el que estamos en este momento ya haciéndonos responsables de nuestra acción pastoral y tomar una postura, dar una respuesta y que sea una respuesta ética a esa realidad que hemos conocido, analizado de la pastoral. La acción es transformadora cuando es planificada y un documento de la Iglesia Latinoamericana es el documento de Puebla, estamos hablando del año 1979, nos dice, es el primer documento que habla de planificación pastoral y nos dice el documento, es planificada entendida como la respuesta integral, consciente e intencional a los retos de la evangelización. Esa es la respuesta de la evangelización que nos propone Puebla, que es una respuesta integral, o sea, que no sea, por ejemplo, solo una respuesta espiritual o una respuesta social o una respuesta humana, sino que sea integral, que toque todas las dimensiones de la vida, que sea consciente, o sea, que ha sido fruto de una reflexión, de un discernimiento, de una discusión, de un análisis, y además es intencional, tiene una intencionalidad que está reflejada especialmente en los principios y criterios. Esto también supone, para que la acción sea transformadora, un proceso participativo, sinodal, donde se tomen decisiones conjuntas con la gente, con la comunidad, teniendo presente el mundo vital. ¿Se acuerdan? La primera clase, el mundo vital. Ellos como protagonistas de su desarrollo y sujetos del cambio de sus realidades. Esta planificación, esta acción transformadora, no es planear para ellos, sino con ellos, con la comunidad, con los grupos pastorales, ¿cierto? En estos procesos participativos. La acción transformadora entonces es tener un plan de vuelo. Hoy ningún avión despega si no tiene un plan de vuelo, sencillamente no lo dejan despegar. Y eso significa tener una ruta definida, ¿cierto? Un avión despega y sabe que está viajando de Costa Rica a Guatemala, esa es la ruta, la tiene definida. Incluso uno la puede ver ahí en la pantalla, le sale la ruta como pasajero. También ese plan de vuelo es ordenado, pero flexible, ¿cierto? Flexible a ciertos cambios en el momento de la ruta, por si se encuentra turbulencias, se encuentra tormentas, se encuentra algo que el piloto tiene que desviar un poco para y después retomar el rumbo, ¿cierto? Y finalmente, pues tiene un destino común. Entonces hacemos esa analogía, tener un plan parroquial es tener una ruta definida, pero que sea ordenada, pero también flexible y se vaya adaptando a las realidades que van surgiendo en la parroquia. Pero también en el proceso surgirán turbulencias, cosas que harán que lo que tenemos planeado no se cumpla como quisiéramos. Entonces tenemos que ser capaces de atender esas urgencias, esas situaciones, pero después volver a retomar el rumbo que habíamos fijado en nuestro plan. Y finalmente, pues eso es determinar un destino común como comunidad parroquial. Entonces, claro, aquí vendría una pregunta. ¿Cómo sabemos si la acción es transformadora? ¿Yo cómo puedo saber si la acción como agente pastoral, lo que estoy haciendo es transformador? En el chat, por favor, coloquen alguna respuesta. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo sabemos si la acción pastoral que realizamos es transformadora? Colóquenlo en el chat. ¿Qué ideas proponen? Allí, los amigos de Panamá, Doris, que está ahí en el teclado, ¿qué dicen los compañeros? Ahí Porque ya van. existe un plan, dice Roberto.
José dice no hacer siempre lo mismo. Roberto escribe que hay objetivos. Cambia la realidad, dice Doris. María Auxiliadora, bueno, nos dice que no escucha muy bien por el internet. Muy bien, esas ideas están muy bien, pero ¿cómo yo sé que lo que estamos haciendo está transformando? ¿Qué parámetros, qué criterios tengo para ver si se está transformando? Ahí Doris colocó una... Así es. Y María Antonieta coloca, si al evaluar se documenta un cambio. Doris coloca, porque vemos el crecimiento de la comunidad. Rubén coloca, porque hay retroalimentación. Elio dice, porque se observan cambios en la pastoral y la vida de la parroquia. Cecilia coloca, es transformadora porque genera vida e iglesia que avanza en sus procesos. José dice, se ven resultados. Roberto dice, hay indicadores. Stephanie, porque está dando resultados en los cambios. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí han nombrado palabras muy claves. Cambio, resultados, hay un impacto, hay un crecimiento. ¿Cómo sabemos si la acción es transformadora? Por todo eso que ustedes han dicho, porque tiene una incidencia, un impacto en las personas, pero también en el contexto socioambiental, socioecológico en el que está esa parroquia, esa realidad. Mejora la calidad de vida de las personas, mejora su calidad de vida a todo nivel, a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de relaciones, a nivel de las violencias que hay, disminuyen esas violencias, mejora la calidad de vida. También un indicador, algo que nos muestra que la acción es transformadora, es que tiene un efecto multiplicador. Algo que hicimos fue tan bueno que se multiplicó y otras personas también replican eso que se hizo. Y tiene una continuidad y sostenibilidad en el tiempo, ¿cierto? Nosotros a veces hacemos unas acciones interesantes, pero duran un día. ¡Ay, qué bonito estuvo ese retiro! Pero no tiene continuidad. ¡Ay, qué buena estuvo esa Eucaristía! Pero no tiene continuidad. Cuando tiene continuidad y sostenibilidad lo que hacemos, eso es una acción transformadora. ¿Listo? Ahora hay que hacer unas distinciones entre tres conceptos: acción, planeación y plan. La acción es el acto de intervenir en la realidad, que puede ser planeada o no. Todos podemos realizar una acción, puede ser planeada o no. La planeación es el proceso de la toma de decisiones en vista de la acción futura. Esa es la planeación, tomar decisiones, y en nuestro caso lo planteamos que esas decisiones se tomen en comunidad, ¿cierto? No solo la tome el párroco él solito, sino que consulte, dialogue, genere estos procesos sinodales participativos en su parroquia. Y el plan es el registro de las decisiones tomadas en el proceso, ¿cierto? Eso queda registrado en un documento digital o impreso, como se llame, pero a eso lo llamamos el plan. Entonces, lo primero es la acción transformadora, el pueblo de Dios participando en la historia de salvación. O sea, hay que llevarlo a la acción. Luego viene la planeación, el proceso de pensar esa acción y tomar decisiones. Y en tercer lugar está el plan, pero no podemos ser esclavos del plan, ¿cierto? Lo importante es la acción, y la acción nos va a ir iluminando y nos va a ir haciendo replantear ese plan. Entonces, que hicimos este documento y no se puede mover ni una coma, no. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a los retos que nos va planteando la realidad, y eso lo vamos haciendo con el ejercicio de la planeación, pensar la acción constantemente y llevándolo a la acción, ¿cierto? A hechos concretos. Muy bien, entonces en esta estructura que ya hemos explicado, para poder tener ese plan, el elemento, la columna vertebral son las líneas de acción. ¿Qué es una línea de acción? Lisette, ayúdame por favor con la definición. Las líneas de acción son respuestas de acción estructurales y sistemáticas que pretenden resolver los desafíos pastorales. Línea de acción es una corriente que arrastra todas las acciones y que las encausa por un enfoque teórico que las orienta hacia una finalidad concreta en el marco de ideales o utopías más amplias. Muy bien, entonces en esta definición, que está un poco, como ven, no es algo sencillo, hay que irlo entendiendo. Lo más importante es en este momento que entiendan que es una línea de acción, es una respuesta. Pero no cualquier respuesta, es una respuesta de acción, no es una respuesta teórica, sino es una respuesta de acción
pero es una respuesta que tiene una estructura, que tiene un sistema, que tiene una lógica y pretende resolver los desafíos. Entonces, por eso era importante tener elaborado el desafío, porque si no, van a ser una línea que no le responde a nada. Es muy importante haber discernido, reflexionado cuáles son los reales desafíos a los que vamos a responder. Y tiene una estructura con 4 elementos: corriente, enfoque, finalidad y utopía. Entonces vamos a ver cuál es esa estructura de la línea. Corriente, que lo hacemos la analogía como con un río, por eso la palabra corriente. Un río que empieza por la corriente. La corriente es una acción a largo plazo, es una acción grande, ¿cierto? No una acción pequeña, por eso como un gran río, ¿cierto? Ahí ponemos ese pequeño simbolito. Y responde a qué hacer frente al desafío, la corriente. Pero esa corriente se encausa, se enfoca, por eso el segundo elemento es el enfoque. Y ese enfoque tiene 2 elementos, el significado y el sentido. Entonces es un río que se encausa. Esa corriente, esa propuesta se encausa, tiene un enfoque, ¿cierto? Como un foco, ¿cierto? Ahí ponemos una linterna como un foco. Y ese río, cualquier río desemboca en algún lado. A ese lugar donde llega, nuestra respuesta le llamamos finalidad. Y finalmente, pues está la utopía, el cuarto elemento que viene a ser como el océano, como el mar. Hay algo más grande que la respuesta que estamos dando y es la utopía. Entonces vamos a ver cada elemento paso por paso. ¿Qué significa cada elemento de la estructura de la línea? La primera, que ya dijimos, la corriente de acción. Señala un proceso a largo plazo respondiendo al diagnóstico con la pregunta ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a esa falta de compromiso? ¿Qué hacer frente a la falta de líderes? ¿Qué hacer frente a las discusiones y los conflictos y las peleas que hay en la parroquia? ¿Qué hacer frente a la falta de una respuesta a las realidades de pobreza y de injusticia que hay en la parroquia? ¿Qué hacer? Esa es lo que tenemos que responder. Pero no son actividades. Entonces, ¿qué hacer? No, hagamos un bingo, hagamos mercados. No, esos son actividades, que sí, está bien, hay que hacerlas, pero aquí en la línea estamos preguntando es, ¿qué hacer como grandes acciones? Tampoco son actitudes. ¿Qué hacer? Ser más caritativos, ser más misericordiosos. Eso, claro, hay que tenerlo, pero eso son actitudes. Aquí nos estamos pidiendo grandes acciones que señalan un camino, una ruta de solución. Ejemplos de qué hacer. Dice, ayúdame a leer estos 3 ejemplos. Por ejemplo, frente a los desafíos. Impulsar una formación pastoral sistemática con los laicos. Profundizar en la vivencia de una espiritualidad de la misericordia. Formar agentes de pastoral en un liderazgo participativo. Entonces, fíjense que cualquiera de esas 3 respuestas implica muchas actividades. Si yo digo impulsar una formación pastoral sistemática con los laicos, eso no se hace en un día, ni en una semana. Seguramente puede tomar varios meses. Entonces, ahí estamos hablando, en esa sola frase, en esa sola respuesta, estamos planteando un camino que va a dar respuesta a un desafío. Impulsar una formación pastoral implicará elaborar el material, realizar los talleres, convocar a los laicos, analizar las necesidades que tienen formativas esos laicos. Todo eso son actividades que van dentro de esta respuesta, pero en este momento la pregunta es, concretamente y a largo plazo, ¿qué es lo que hay que hacer? Como un gran río, una gran respuesta. Y así tenemos los otros, formar agentes de pastoral en un liderazgo participativo. Esa respuesta también implicará muchas actividades, muchas cosas que habrá que hacer, pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto. Y eso no se agota en un día, en 2 días, o en una semana, o en un mes. Ahí estamos hablando de generar respuestas que sean procesos y que nos marquen una ruta al mediano o al largo plazo. Esa es la corriente, ¿listo? Ahora, el enfoque. ¿El enfoque qué es? Lo que determina los énfasis que vamos a tener, que va a tener la acción pastoral. Esa acción que dijimos acá, en la corriente. ¿En qué vamos a insistir? ¿En qué vamos a enfatizar? ¿En qué nos vamos a enfocar? Tiene 2 elementos, el significado. Explica la manera como se entiende y se lleva a cabo la corriente de acción.
Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo entendemos o qué significa formar agentes de pastoral en un liderazgo participativo, por ejemplo? Entonces, los partidos políticos forman líderes, otras iglesias forman líderes, las empresas forman líderes, los clubes deportivos de fútbol forman líderes, pero nosotros ¿en qué vamos a, qué significa, qué implica, cómo se entiende esa formación de líderes? Ah, no, es que vamos a formar líderes que sepan trabajar en equipo, que crezcan en la humildad, en el servicio, ese tipo de líderes. Ah, muy bien. Entonces ahí ya nos estamos enfocando. O sea que no lo dejamos abierta esta respuesta de la corriente de acción a la interpretación del que quiera, sino el plan ya te está diciendo en qué vamos a insistir, en qué nos vamos a enfocar. Pero también el enfoque tiene el otro elemento que es responder al sentido de fe que tiene también esa respuesta. Es la mística, el espíritu de la línea de acción. Integra fe y realidad, fe y ciencia. Entonces, bueno, vamos a formar líderes de esta forma, que sepan trabajar en equipo, que escuchen, que tengan estas capacidades, que tengan estas habilidades, muy bien. Pero, además, con un sentido de fe. Entonces, el sentido de fe nos lo da el Evangelio, nos lo da el carisma, nos lo da una mística que lo debemos colocar en la línea de acción. Por eso es una respuesta pastoral, o si no sería una respuesta que la puede dar una empresa, una fundación, otro tipo de grupo. Pero cuando le damos el sentido de fe, nos enfocamos en un sentido de fe, pues ya se vuelve una respuesta pastoral. Finalidad. ¿Qué es la finalidad? Lisset, ayúdame por favor con la definición de la finalidad. La finalidad son logros que van precisando las respuestas en tiempos y espacios concretos, dando solución a los desafíos pastorales. Es el para qué, aquí y ahora. Es el hasta dónde de la línea de acción que puede ser sujeto de evaluación en un tiempo determinado. Muy bien, entonces ahí está claro, ¿no? La línea pretende una finalidad. Recuerden de nuevo el río desemboca en algún lado. Entonces, esta respuesta, ¿en qué va a llegar concretamente? ¿Cuál va a ser su resultado? ¿Cuál va a ser el logro que pretende? El para qué estamos formando líderes. Y debe ser una respuesta que se pueda cumplir en un año. Va a tener un alcance, un hasta dónde. ¿Dónde desemboca esa línea? Entonces, ahí estamos hablando de la finalidad, ¿listo? Y pues casi que la finalidad sería el desafío resuelto. Si antes faltaba compromiso, entonces la finalidad va a ser contar con agentes de pastoral comprometidos, dedicados a la labor pastoral. Entonces, ¿qué pasó? Se transformó ese desafío, se superó. Esa es la finalidad de cualquier línea, superar el desafío. ¿Listo? Entonces, como el desafío es bien concreto, pues la finalidad también tiene que ser bien concreta. Y finalmente está la utopía, el cuarto elemento de la línea. Es el hacia dónde último que pretende la finalidad. Es lo trascendente en lo que creemos. Un bien deseado. Las utopías se encuentran en los principios. Entonces ahí tenemos principios de Dios, de iglesia, de sociedad, de persona. ¿Cuál es el gran ideal, el sueño que pretendemos alcanzar al que le estamos apuntando con esta línea de acción? Nos mueven a actuar frente a los retos de la realidad, ¿cierto? La utopía es como aquello a lo que le apuntamos en el gran horizonte, ¿cierto? Y que nos mantiene motivados, nos mantiene vivos, nos mantiene en ese camino, ¿cierto? En esa esperanza de buscar algo mayor que nos supera, ¿cierto? Y que simplemente nos aproximamos con nuestra línea de acción. Un ejemplo. Ustedes en el instrumento van a encontrar un cuadro similar a este. Entonces aquí encontramos el desafío. Si continuamos sin escuchar los gritos y necesidades de nuestros destinatarios, no será posible mostrar un Dios compasivo, porque la acción pastoral debe construir puentes de misericordia a través de la escucha. Entonces, ¿cuál es el problema? Si continuamos sin escuchar los gritos y necesidades de nuestros destinatarios. ¿Qué hacer? Construir diagnósticos participativos permanentes de la realidad de las personas. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo? El enfoque. Creando instrumentos de recolección de información. Elaborando análisis profundos de su situación personal, familiar y social. Generando espacios de diálogo, escucha empática de sus necesidades. Ese es el significado.
Y el sentido, el espíritu sería desde un espíritu de servicio y misericordia. ¿Para qué? Finalidad, para contar con un acompañamiento y una participación activa y contextualizada desde el mundo vital de los interlocutores. ¿Cuál era el problema? No se escuchaba los gritos y necesidades de nuestros destinatarios. ¿Cuál fue la finalidad? Contar con un acompañamiento y participación activa y contextualizada desde el mundo vital de los interlocutores. O sea, el desafío se superó. Antes no se les escuchaba y ahora se les brinda un acompañamiento contextualizado, se les escucha su mundo vital, cambió la realidad, pero no cambió mágicamente, sino fruto de todo este proceso. Algo que se hizo, cómo se hizo y desembocó en esta finalidad. Pero no se queda ahí, sino le apunta algo más grande y es la utopía. Y así experimentaremos a un Dios compasivo y misericordioso cercano a la realidad humana. Esa línea, al igual que el desafío, se debe redactar. Entonces ustedes ven aquí los colores de los 4 aspectos: corriente, enfoque, finalidad y utopía. Todo eso se une en una sola redacción. Construir diagnósticos participativos permanentes de la realidad de las personas. La letra C que está ahí entre paréntesis significa la corriente. La E significa enfoque, creando, el enfoque, los verbos se deben colocar en gerundio, creando instrumentos de recolección de información, elaborando análisis profundos de su situación personal, generando espacios de diálogo, desde un espíritu de servicio y misericordia. Esa parte sería el sentido de fe. Todo lo azul es el enfoque. La F, finalidad, para. La finalidad siempre tenemos que iniciarla diciendo para. ¿Para qué? Para contar con un acompañamiento y una participación activa. Y la U, la utopía. Y así experimentaremos a un Dios compasivo y misericordioso cercano a la realidad humana. La utopía la podemos sacar de nuestra lista de principios. Ahí ese es un principio de Dios, el que se usó para esta línea. Bueno, entonces vamos a ir a los pasos metodológicos, a los grupos, y estos son los pasos. Primero hay que tener el desafío. Varios de ustedes ya lo tienen elaborado. Algunos de ustedes nos lo compartieron en el Claro. Nosotros ya les hicimos alguna retroalimentación. Primero, tener claro el desafío. Segundo, hacer una lista de 2 o 3 respuestas de acción a ese desafío, propuestas por ustedes. ¿Qué hacer, no, frente a ese desafío? ¿Cómo podemos responder? Ojo, una acción, no una actividad, no una actitud. Tercero, van a seleccionar 2 o 3 criterios de acción que puedan responder al problema pastoral, a ese desafío. Entonces buscan en el documento que tenemos de criterios, no los principios, sino criterios, 2 o 3 que ustedes digan, este me sirve para nuestro desafío. Y finalmente, elaboran la línea. En el cuadro, entonces, colocan corriente, determinan el enfoque, cuál sería la finalidad, y de un principio sacan la utopía. ¿Listo? Entonces, corriente. Bueno, esto no, esto lo vamos a dejar para el regreso. Muy bien, entonces vamos a los grupos. Le voy a pedir a nuestro amigo Aurelio que entonces nos envíe. Vamos a estar bastante tiempo en los... Eso, El sentido de fe es lo que... Muy bien. Eso, te sigo los... Bueno, entonces Aquí está miren, Nicaragua también. Nicaragua ya está. Bueno, perfecto. Les pido por favor que apaguen los micrófonos para volver a permitirnos hacer un cierre y hacer un refuerzo en la explicación. Miren, les estoy proyectando de nuevo el plan pastoral que les compartí real de Puerto Maldonado en el Perú, este proceso que hicimos allí con las comunidades, y decíamos que estos eran sus desafíos, ¿cierto? Ahora vamos a ir a cómo les quedó la línea de acción y cómo les debe quedar a ustedes su línea de acción. Bueno, aquí están los temas generadores. Ellos vieron el tema generador de la realidad, violencia, corrupción. Bueno, así como nuestras realidades, allá también. Miren lo que está pasando con la Amazonía peruana. Parece un bombardeo y es todo este proceso de explotación, de saqueo de las mineras multinacionales, que esto es lo que le están dejando. Ese es el progreso que nos venden, miren, impacto socioambiental. Bueno. La migración, que también es un problema importante para el Perú.
Bueno, la pandemia, otro tema generador. Quiero ir a las líneas. Entonces, toda esta es la estructura del plan, la línea de acción, aquí está. Entonces, ya lo que hemos dicho, recordemos que la línea tiene esta estructura: corriente, enfoque, finalidad y utopía. Ellos tienen estos, hicimos un ejercicio muy didáctico para que se entienda cada uno de los elementos, allí con unos símbolos. Entonces, vamos a ver una línea. Corriente de acción para el desafío 1. Generar procesos de formación integral para los agentes de pastoral. Fíjense que lo que ustedes han elaborado, la corriente debe ser concreta, corta. Miren lo que está aquí escrito. Es una gran acción, como un gran río. ¿Listo? Entonces se está hablando de procesos de formación. Esto no se hace en un día, en una semana, sino es una gran acción. ¿Dónde explicamos? ¿Dónde podemos explicar el detalle de esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? En el enfoque, donde está el foco, donde está la linterna. Entonces aquí nos dice, promoviendo espacios de aprendizaje multidisciplinar, ¿cierto? Eso es lo que van a hacer en la formación, que integren la sabiduría y la cosmovisión de los pueblos originarios, el evangelio, el magisterio, favoreciendo la reflexión en todas las dimensiones. Acuérdense que en el enfoque ponemos los verbos en gerundio: favoreciendo, promoviendo, acompañando los itinerarios espirituales, aplicando la pedagogía de Jesús, y además nos coloca en el sentido de fe, al igual que las primeras comunidades cristianas que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Miren todo el enfoque que va a tener generar procesos de formación integral, esa corriente. Entonces ahí es donde explicamos todo el detalle. Fíjense que hasta aquí nada se repite. No está el mismo verbo, no se repite ningún verbo, no se repite ninguna de los contenidos. Eso hay que revisarlo siempre en las líneas, ¿no? Que no estemos repitiendo el mismo verbo, la misma propuesta, porque la idea en el enfoque es explicar. ¿Para qué? Entonces, ¿hacia dónde se quiere llegar? Por eso está este símbolo. Para dar respuestas efectivas, actualizadas y gratuitas a los nuevos desafíos que nos plantea la pluridiversidad de las culturas en el vicariato. Entonces, esto es algo concreto: dar respuestas efectivas, actualizadas y gratuitas a esos desafíos del vicariato. Y la utopía se redacta así: y así proclamar a un Dios vivo, encarnado en Jesús, que cuenta con nosotros para seguir anunciando su reino. Esa es la utopía. Esto es un principio de Dios, miren, está hablando de Dios vivo encarnado en la realidad. Entonces, ¿cómo se redacta la línea? Aquí pues está estas 4 partes de manera muy didáctica, pero se puede leer de corrido. Generar procesos de formación, promoviendo espacios, favoreciendo la reflexión, acompañando para dar respuestas efectivas y así proclamar un Dios vivo encarnado en Jesús. Ahí tenemos ya la línea completa. ¿Listo? Entonces, este ejercicio, después de haber hecho los pasos anteriores, de dar unas respuestas, seleccionar algunos criterios, con todo ese insumo, con todo ese material, empezamos a colocar cada cosa en su lugar. Y de esta manera, que obviamente que quede lógico, que sea una propuesta completa. Bueno, esa es para hacer un refuerzo todavía de lo que acaban de hacer en los grupos. Igual les pedimos que lo suban al Classroom, dediquen el tiempo para que quede bien elaboradita esa línea y nosotros pues les vamos a retroalimentar, les vamos a corregir lo que haya que corregir. Para terminar, queríamos hacer una reflexión, una comparación que nos parece que es importante, porque tal vez ustedes ahora dirán, bueno, pero ¿para qué se complican tanto? ¿Por qué tanta cosa para hacer un plan pastoral, un plan, ¿cierto? Entonces, pues esa reflexión queremos responder a esa pregunta. Y la forma de responderla es esta. Uno dice, ya, con la corriente de acción suficiente, ¿para qué más? ¿Para qué nos complicamos más? ¿Por qué tenemos que ponerle enfoque, finalidad, todo eso? Eso es complicarnos la vida. Entonces, sí, muy bien, la corriente responde al desafío. Pues ya, ¿para qué más? Pero les preguntamos, y ustedes mismos pueden ir colocando en el chat o pidiendo la palabra, si a esa respuesta que le vamos al desafío le quitamos el enfoque, ¿qué pasa con una línea de acción? Y en la práctica, ¿qué pasa con esa acción si le quitamos el enfoque? Si no tiene enfoque, ¿qué le aporta el enfoque a la respuesta, a la propuesta que estamos haciendo?
¿Y qué consecuencias trae no tener enfoque? La ¿Verdad que en el- acción, creo ¿Qué que pasa? el enfoque está dando la acción, ¿verdad? De cómo lo vamos a hacer. Y si no tenemos claro cómo lo vamos a hacer, no podemos llegar o cumplir el objetivo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar con la acción si le quitamos el enfoque? Sin enfoque carece de Raquel sentido la dice, acción. eso dice Raquel. Carece de sentido, ¿sí? Porque el enfoque tiene el sentido. Y si carece de sentido, ¿qué le pasa a esa acción? Una acción sin sentido, ¿para dónde va? ¿En qué termina? Dice Antonio, sería algo inválido que no nos lleva a la acción. Bueno, sí, esas ideas están muy bien. Sin enfoque, y ya por tema de tiempo, ¿qué pasa? Se puede desviar la respuesta. Queríamos formar líderes, pero si no le damos un enfoque, esos líderes pueden terminar siendo autoritarios, clericalistas, unos dictadores, porque no tiene un enfoque. Claro, se desvía la respuesta. No hay un énfasis, y si no hay énfasis, se dispersa la respuesta, la acción. También puede ser una respuesta superficial, una acción sin raíces, porque el enfoque le da eso. Se presta esa acción para la manipulación y la confusión. El enfoque es el que evita que caigamos en la confusión. Y por último, podemos caer de nuevo en el activismo, realizar un montón de actividades, pero sin un enfoque, ¿cierto? Sin un énfasis, sin un camino claro hacia dónde vamos a encauzarnos. Ese sería el resultado. Bueno, entonces digamos, listo, me convenció. Corriente y enfoque tiene que tener nuestra propuesta, pero ¿para qué esa finalidad? ¿Para qué nos complicamos poniendo una finalidad? Sin finalidad, ¿qué le pasa a la acción? Dígame ahí por el micrófono o en el chat. ¿Qué pasa? Sin finalidad, ¿qué le pasa a la acción? Antonieta dice, nunca terminamos nada. No Porque sabemos hacia dónde ir, no. no sabemos hacia dónde ir, nunca terminamos nada porque no se pone un tiempo, un alcance, no tenemos buenas conclusiones. Si no tiene finalidad, no hay el para qué, pero Helio, si no hay un para qué, entonces, ¿qué le pasa a esa acción? Todo se queda en un sueño, esa es una buena reflexión, lo que dice Adán. No habrá un logro en nuestra pastoral. Miren lo que están diciendo. Sin Entonces, finalidad no vamos a solucionar nuestros desafíos pastorales. esa es la respuesta mejor. Lo entendiste muy bien. Sin finalidad, el desafío va a seguir pasando. Entonces, sin finalidad, nuestra acción es una respuesta sin un fin concreto, lo que ustedes dijeron. No hay resultados que evaluar y no hay transformación. O sea, el desafío sigue, no hay transformación. Y bueno, listo, pongámosle la finalidad, pero eso de la utopía, sí, eso sí es como un relleno, eso sobra. ¿Qué le pasa a una acción sin utopía? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué le aporta la utopía a nuestra línea de acción, a nuestra acción pastoral? ¿Qué dicen? Escriban en el chat o escriban la palabra. Sin utopía, ¿cómo resulta esa acción? Yo pienso que si Nos dice un, Sobeida, perdón, nos dice Sobeida que la utopía es la vida. Nos dice José, es la confirmación de llegar a nuestra finalidad. Es el motivo que nos impulsa, nos vuelve a decir Sobeida. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Ay, Marcos. yo pienso que una finalidad sin una utopía, pues no tendría sentido. No tendría sentido. Aunque el sentido está más en el enfoque, hermano. Pero la utopía, ¿qué es lo que nos aporta? Como ese gran océano, ¿no? Decíamos en el imaginario de que era el río que llegaba a un gran océano. ¿Qué pasa entonces con esa respuesta? ¿Qué nos dicen allí, Lisset?
Ayúdame con el chat. Adal dice, sin utopía, todo es plano, no genera expectativas de cambio o transformación. Rubén dice, no se evalúa el resultado del impacto. Ello dice, es el sueño y la meta de llegada plena. Lo del Cerca el impacto, pensamiento de Dios, dice José Walter. lo del impacto, Rubén, no es en la utopía, es más la finalidad, ¿cierto? Sin finalidad no se evalúa el resultado y el impacto. Pero la utopía, ¿qué nos aporta? Bueno, lo que están diciendo los compañeros, pero también la utopía, como es ese gran ideal, entonces, ¿qué pasa con nuestra acción? Nos frustramos, nos genera cansancio, desesperanza, no trascendemos, nos sentimos limitados porque no hay algo mucho más grande a lo que le estamos apuntando. Es una acción sin una gran proyección de futuro, de esperanza, de búsqueda, de querer trascender. De eso se pierde nuestra acción cuando eliminamos la utopía. Entonces, eso es lo que le pasa, por ejemplo, a ciertos grupos que son muy prácticos, pero que no tienen un gran sueño, un gran ideal, y entonces se frustran, se cansan, se desmotivan en el camino y abandonan. Lo que termina pasando es que abandona la lucha, abandona el camino, abandona la propuesta. ¿Listo? Entonces, ahí está la estructura de la línea. Por eso cada elemento es importante. Ya hemos visto por qué. ¿De acuerdo? Entonces, pues, esto era lo que queríamos reforzar, ya para ir terminando. Allí siguen colocando algunas reflexiones, Lisette, si quieres, por favor, leer ya este minutico que nos queda. Dice, sin utopía sería nula nuestra vida. Dice Miriam. Claudia dice, no hay una visión. Alicia nos escribe, no podríamos experimentar a un Dios vivo y misericordioso. Marta Lidia dice, sin utopía no mostraríamos un Dios vivo. Justina dice, la utopía la entiendo como una buena organización que nos muestra la realidad que vivimos en las pastorales y parroquias. Cecilia dice, sin utopía no actuamos, dejamos de caminar. Eso está buena, dejamos de caminar. Y alguien más colocó. Miren, con esto termino. Los hermanos, sin utopía no hay logros. miren, cada uno de nuestros países, pero me voy a dirigir especialmente a los hermanos de Nicaragua. Sin utopía no van a poder superar este momento difícil que están viviendo. Pero si ustedes son capaces de seguir creyendo y luchando por sus sueños como sociedad, como pueblo nicaragüense, van a saber que en algún momento van a trascender y van a ir más allá. Y hay que apuntarle a esos sueños que pretendemos como sociedades. Lo mismo para El Salvador, para Guatemala, para Colombia, para Perú, para nuestra Latinoamérica. No podemos dejar como cristianos, como católicos, que nos maten las utopías, que nos maten los sueños. Ese es el llamado y ese es el regalo que Dios nos da. Creer en un gran sueño, en una gran utopía que es el reino de Dios. Pero no es un reino por allá en las nubes, sino es un reino aquí, ahora, al que nos podemos aproximar. Y eso es lo que nos mantiene vivos, motivados, a pesar de momentos difíciles, de crisis, de conflictos, pero allá en el horizonte está esa utopía. No dejemos de caminar, no dejemos de aspirar esos grandes ideales, luchemos por ellos, planteando cosas que hay que hacer, cómo las hacemos, con unas finalidades concretas, pero siempre teniendo claro nuestro horizonte, nuestra gran utopía. Hermanas y hermanos, con eso terminamos nuestra clase de hoy. Si se dan cuenta, esto de la línea de acción, como dijimos, es la columna vertebral de la planificación. A partir de las líneas es que se elabora, se construye, se estructura un plan parroquial en este caso. Entonces, entenderlo, practicarlo, elaborarlo, solo se aprende haciendo. Aquí hemos hecho una explicación, pero la única manera de entenderlo es lanzándose, haciendo el esfuerzo de elaborar esa línea de acción. Entonces, los animamos. Esta semana ya estamos en la recta final, nos quedan 2 sesiones para elaborar el proyecto participativo y ese proyecto será muy difícil de elaborar si no tienen una línea de acción trabajada. Les pedimos por favor que en esta semana lo suban al Classroom y nosotros con mucho gusto les hacemos la retroalimentación como siempre. Les enviamos un gran abrazo y un gran saludo desde Colombia y desde todos nuestros países donde estamos conectados.
Paz y bien y una bonita semana para ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias. Amigos, Que estén muy bien. Gracias, feliz Mucho. día. Un abrazo. Buen fin de semana para Gusto todos. verles. Muchas gracias. Así bien.